Nadie nace grande, pero hay quienes desafían al destino hasta que el mundo se inclina ante su nombre, y uno de ellos fue Napoleón Bonaparte, un joven de mirada intensa y voz firme, nacido en una pequeña isla del Mediterráneo, que acabaría por convertirse en el hombre más temido y admirado de Europa. Su historia comienza en Córcega, en 1769, un lugar pequeño, montañoso, donde el viento olía a pólvora y a rebelión. Su familia era noble, sí, pero pobre, y aquel niño delgado, callado, creció soñando con gloria mientras oía hablar de guerras y reyes. A los 9 años fue enviado a Francia. No hablaba bien el idioma. Sus compañeros se burlaban de su acento, pero en silencio, Napoleón observaba, memorizaba, planeaba. Tenía algo que los demás no: una voluntad de hierro. En la escuela militar, destacaba en matemáticas, en estrategia, en todo lo que implicara control y precisión. Mientras otros jugaban, él estudiaba mapas, tácticas, batallas antiguas. Su héroe era Alejandro Magno, pero su ambición lo llevaría aún más lejos. Y cuando estalló la Revolución Francesa, el mundo entero cambió. Los reyes caían, las coronas rodaban, y los ejércitos necesitaban líderes. Era el momento perfecto para un joven que no conocía el miedo. Napoleón vio el caos y decidió convertirlo en orden. Mientras los demás huían, él avanzaba. Mientras otros obedecían, él mandaba. Su ascenso fue tan rápido que parecía imposible, pero la historia a veces no espera a los cautos. En cada batalla, Napoleón transformaba la guerra en arte. Cada movimiento era un cálculo, cada victoria, una lección. Y pronto, su nombre se susurraba en todas las capitales de Europa. Algunos lo llamaban genio, otros monstruo, pero nadie podía ignorarlo, porque Napoleón no solo quería vencer, quería dominar el destino. Y el destino, durante un tiempo, pareció obedecerle. La revolución había incendiado Francia. Las calles eran un rugido de hambre, de ideales, de cabezas que caían bajo la guillotina. Mientras el viejo orden se desmoronaba, nacía una nueva raza de hombres, los que forjarían su destino con pólvora y coraje. Napoleón era uno de ellos. Joven, decidido, impaciente, sabía que los tiempos de los príncipes habían terminado. Ahora mandaban los que sabían vencer. En 1793, en la ciudad de Toulon, su nombre comenzó a brillar. Las tropas francesas estaban perdidas, acorraladas por los británicos. Pero aquel capitán de artillería trazó un plan que nadie se atrevía a imaginar. Movió los cañones con precisión milimétrica, golpeó justo donde el enemigo no lo esperaba. Y en pocos días, la bandera tricolor volvió a ondear sobre el puerto. Tenía apenas 24 años y ya había salvado a la revolución. El gobierno lo ascendió a general de brigada. De la noche a la mañana, el muchacho de Córcega era el héroe de Francia. Pero Napoleón no se conformaba. Quería más. Quería el mundo. El pueblo lo adoraba. Los políticos lo temían. Y las mujeres suspiraban por aquel genio de mirada fría y voz segura. Era distinto, y eso atraía tanto como asustaba. En los cafés de París se hablaba de él. En los despachos lo espiaban. Mientras tanto, Napoleón preparaba su próximo movimiento. Su oportunidad llegó con Italia. Un frente olvidado, un ejército pobre, desorganizado, desmoralizado. Allí, muchos veían un castigo. Él vio un trampolín. «Soldados», dijo al llegar, «estáis desnudos, mal alimentados, pero ricos en gloria. Yo os llevaré a la victoria». Y lo hizo. En menos de un año, derrotó a austríacos, piamonteses y todos los que se atrevieron a detenerlo. Avanzaba rápido como un rayo, con una mente táctica que dejaba sin palabras incluso a sus enemigos. Por primera vez, Europa entera escuchó el eco de su nombre. Napoleón Bonaparte, el joven general que transformaba la derrota en esperanza, la guerra en leyenda. Pero mientras el pueblo lo veía como un salvador, los poderosos comenzaban a sentir miedo. Un soldado con tanta gloria solo puede tener dos caminos: la caída o el trono. Y Napoleón, en silencio, ya había elegido cuál sería el suyo. Italia lo cambió todo. Las montañas del norte fueron su tablero. Los ejércitos enemigos,
sus piezas. En cada batalla, Napoleón parecía ver lo que otros no podían. Anticipaba cada movimiento, cada error, cada oportunidad. Sus tropas lo adoraban. Decían que cuando él cabalgaba al frente, la suerte marchaba con ellos. Y así fue. Con una velocidad que desconcertó a toda Europa, venció en Montenotte, Lodi, Arcole y finalmente en Rivoli, donde el imperio austriaco se arrodilló ante su genio. Apenas tenía 27 años, pero ya hablaban de él como del nuevo Aníbal, el nuevo César, un estratega que transformaba la derrota en gloria y que no conocía la palabra imposible. Sus cartas desde el frente eran legendarias. No solo relataban victorias, eran auténticos manifiestos de poder. Cada palabra respiraba confianza, firmeza, una sensación de destino. Mientras los generales franceses envejecían entre mapas y política, Napoleón volvía a París como un héroe. El pueblo lo aclamaba. Los periódicos lo llamaban el Salvador de la República. Pero detrás de su sonrisa serena, algo más crecía: la ambición. Sabía que Francia necesitaba orden y que él podía dárselo, pero también sabía que los políticos lo temían. Lo admiraban, sí, pero querían tenerlo lejos. Así que le ofrecieron otra misión: Egipto, un lugar exótico, lejano, donde su genio tal vez se apagaría entre las arenas. Napoleón aceptó, no porque lo enviaran, sino porque vio una oportunidad. «Dejad que conquiste el Nilo», dijo, «y tendré un pie en África y otro en Asia. Desde allí podré mirar al mundo entero». La gloria lo llamaba una vez más, y mientras se preparaba para embarcar, miró hacia París. Sabía que algún día volvería, pero no como general. Volvería como dueño del poder. El sol caía sobre el Mediterráneo cuando las velas francesas se abrieron rumbo al sur. En la distancia, la costa de África se recortaba como una promesa. Napoleón Bonaparte partía hacia Egipto. Decía que quería cortar la ruta británica hacia la India, pero en realidad buscaba algo más: inmortalidad. Egipto, la tierra de los faraones, el escenario de los dioses y los enigmas. Si lograba conquistarla, su nombre se grabaría junto al de Alejandro Magno, César, Ramsés, los hombres que marcaron la historia. Cuando llegó a Alejandría, el calor lo envolvió como un fuego antiguo. El viento traía arena y secretos. Frente a las pirámides, Napoleón se detuvo y dijo a sus soldados: «Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». Era su forma de decirles que no solo peleaban por Francia, sino por el tiempo mismo. Las batallas del desierto fueron duras. El enemigo no siempre era visible. El calor, las tormentas, la falta de agua, el miedo. Pero Napoleón, con su mente de acero, convertía cada obstáculo en leyenda. Su ejército descubría ruinas, templos, momias, y junto a sus científicos nacía una nueva aventura: la ciencia moderna. Fue en Egipto donde se encontró la piedra Rosetta, la clave que siglos después revelaría los secretos de los jeroglíficos. Pero el sueño egipcio no duró. Los británicos, bajo el mando del almirante Nelson, destruyeron su flota en Abukir. El mar se convirtió en fuego y Napoleón quedó atrapado entre las arenas. Aún así, su mente no conocía la derrota. Mientras otros veían un desastre, él veía un símbolo. Decía que los hombres verdaderos no caen, solo cambian de plan. Cada noche, bajo el cielo estrellado del desierto, Napoleón observaba las constelaciones. Veía en ellas el reflejo de su destino. Sabía que Francia lo esperaba. Sabía que el poder, su verdadero poder, seguía allí, en el corazón de Europa. Y un día, sin avisar a nadie, abandonó Egipto. Dejó atrás sus ejércitos, sus científicos, su sueño oriental, y navegó en silencio hacia el norte. El mundo creía que había fracasado, pero no sabían que aquel viaje era solo el prólogo de su imperio. Francia había cambiado. Mientras Napoleón soñaba con pirámides, Europa ardía una vez más. El gobierno era débil, la gente estaba cansada y el país dividido. En el caos, una sola palabra comenzaba a repetirse en las calles: Bonaparte. Cuando su barco apareció en el horizonte,
No traía riquezas ni ejércitos, traía algo más poderoso: esperanza. Los franceses lo recibieron como si el mismísimo destino regresara con él. La multitud gritaba su nombre, las campanas repicaban y los periódicos lo proclamaban héroe. Pero Napoleón no sonreía. Sabía que la gloria sin poder era solo una ilusión. En París, el directorio, el gobierno de turno, temblaba ante su presencia. Los ministros lo halagaban, los generales lo envidiaban y el pueblo lo adoraba. Era una combinación peligrosa. Y él lo sabía. El 9 de noviembre de 1799, la historia se detuvo por un instante. Con un plan tan audaz como calculado, Napoleón y sus hombres rodearon el Consejo de los 500, el órgano político que gobernaba Francia. El ambiente era tenso. Los diputados gritaban, algunos lo insultaban, otros lo llamaban traidor. Napoleón avanzó entre ellos, su uniforme manchado de polvo, la mirada fija, y pronunció una frase que heló el aire. «Ciudadanos, la revolución está en peligro. Yo soy su salvador». Hubo un instante de silencio, luego caos. Los soldados entraron, los diputados huyeron, y en cuestión de minutos, la república había muerto. Para dar paso a algo nuevo, el consulado, y en el centro de todo, Napoleón Bonaparte. Apenas tenía 30 años, pero ya gobernaba Francia. Los periódicos hablaban de orden, de renacimiento, de un nuevo amanecer. Y el pueblo, exhausto de revolución, le entregó su fe. Él prometió paz, prometió justicia, prometió grandeza. Y mientras las campanas sonaban por su victoria política, Napoleón miraba el mapa de Europa. Sabía que el mundo no tardaría en desafiarlo, y él no pensaba esperar. Había conquistado un país sin disparar una sola bala, pero su ambición apenas comenzaba. La gloria de Francia sería solo el principio, porque Napoleón Bonaparte no soñaba con gobernar un pueblo, soñaba con gobernar la historia. El golpe había sido limpio, sin sangre, sin gritos, al menos en apariencia. Francia despertaba bajo un nuevo amanecer, el de Napoleón Bonaparte, primer cónsul de la República. Pero aquel título era solo una palabra. En la práctica, Napoleón ya era el dueño del destino francés. Mientras los políticos hablaban de libertad, él escribía decretos. Mientras el pueblo soñaba con paz, él preparaba ejércitos. El caos había terminado, sí, pero a cambio, el país pertenecía a un solo hombre. Y lo sorprendente era que nadie se oponía. Después de una década de revoluciones y sangre, Francia ansiaba orden, y Napoleón se lo dio. Reorganizó la justicia. Creó un nuevo sistema de leyes, el Código Civil, que aún hoy lleva su nombre. Reabrió las iglesias, pacificó las calles y convirtió la economía en un reloj perfecto. En menos de 2 años, el país que había estado al borde del colapso volvía a respirar. Pero no todo era estabilidad. En el fondo, Napoleón seguía siendo un soldado. La política no le bastaba. Su mirada seguía fija en los mapas. Francia es fuerte otra vez, decía. Pero el resto de Europa lo ha olvidado. Habrá que recordárselo. Así, mientras firmaba tratados con una mano, preparaba batallas con la otra. La primera prueba llegó pronto. Austria, el viejo imperio, quería borrar su nombre de la historia. Napoleón respondió con una sonrisa. Cruzó los Alpes al frente de sus hombres, entre nieve, hielo y silencio. La pintura de David, donde aparece montado sobre un caballo blanco, no exagera nada. Fue un acto de pura locura y genio. Cuando descendió al valle, los austríacos lo esperaban con miles de hombres. Pero el joven cónsul los derrotó en Marengo, una de las victorias más brillantes de su carrera. Europa entera volvió a temblar. Francia tenía un líder que no solo gobernaba, vencía. Esa noche, al regresar al campamento, sus generales brindaron por él. Uno de ellos le dijo: «General, has salvado a Francia». Napoleón respondió sin sonreír: «Francia aún no está salvada. Francia apenas ha comenzado». Y en silencio miró al horizonte. Sabía que tarde o temprano, el destino volvería a desafiarlo. Y él, como siempre, estaba listo para responderle. El poder tiene una voz silenciosa,
y Napoleón aprendió a escucharla. Francia lo adoraba. Sus reformas habían devuelto la estabilidad, sus victorias el orgullo. El caos de la revolución quedaba atrás, y en su lugar crecía una nueva fe. La fe en él. Los periódicos lo llamaban el Salvador de Europa. Las madres enseñaban su nombre a los niños. Su retrato colgaba en tabernas y palacios. Era más que un líder, era un símbolo. Y un símbolo, tarde o temprano, se convierte en corona. El 18 de mayo de 1804, el Senado francés aprobó lo impensable. Napoleón Bonaparte sería emperador de los franceses. La noticia corrió como un relámpago. Unos celebraban, otros temían, pero nadie se atrevía a ignorarlo. El 2 de diciembre, en la Catedral de Notre Dame, París amaneció envuelta en oro y música. Reyes, embajadores y sacerdotes llenaban el templo. Y en medio de todos, Napoleón avanzó lentamente hacia el altar. El Papa esperaba con la corona entre las manos. Era el momento solemne, el gesto sagrado que había coronado a los monarcas durante siglos. Pero Napoleón, en un acto que dejaría al mundo sin aliento, tomó la corona, la levantó ante todos y la colocó él mismo sobre su cabeza. Con ese gesto, rompió 1000 años de tradición. Ya no era la Iglesia quien bendecía al poder, era el poder quien bendecía a la historia. Josefina, su esposa, fue coronada a su lado. El pueblo gritaba su nombre en las calles, los cañones disparaban salvas, y en los balcones ondeaban banderas nuevas. Pero mientras el país celebraba, en los despachos de Europa se fruncían los ceños. Los reyes lo miraban con recelo. Un general, convertido en emperador, un hijo de la revolución, tomando el trono de los reyes que había derrocado. Para Napoleón la respuesta era simple. Sí, porque el trono, decía, no se hereda, se conquista. Esa noche, mientras las luces de París iluminaban el cielo, Napoleón escribió en su diario: «Mi verdadera misión comienza ahora». Y en el silencio del palacio, su sombra se proyectaba larga, como la de un hombre que sabía que acababa de sellar un pacto con el destino. El mundo lo coronaba emperador, pero lo que él quería era que lo recordaran como inmortal. El trono aún olía a incienso cuando las primeras nubes de guerra volvieron a oscurecer Europa. Las monarquías no podían aceptar la existencia de un emperador salido del pueblo. Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia formaron una nueva coalición. Querían borrar su nombre del mapa, pero Napoleón no temía. Donde otros veían enemigos, él veía oportunidades. «Mis ejércitos son el eco de mi voluntad», decía. Y aquella voluntad era inquebrantable. En el otoño de 1805, el destino los reunió en un campo cubierto de niebla. Austerlitz. Allí, 3 imperios se enfrentaron a un solo hombre. Las tropas francesas fingieron debilidad. Los aliados cayeron en la trampa. Y cuando el sol se alzó sobre la colina de Pratzen, Napoleón ordenó el ataque. Su ejército se movió con precisión quirúrgica. El humo, los cañones, los gritos, todo parecía una sinfonía dirigida por su mente. Al caer la tarde, la victoria era absoluta. Más de 30.000 enemigos yacían derrotados. El emperador subió a su caballo, miró el horizonte y pronunció una frase que sus generales jamás olvidarían: «Si alguna vez dudáis de mí, recordad Austerlitz». Europa entera quedó paralizada. Austria pidió la paz. Rusia se retiró. Y el continente, por primera vez, parecía inclinarse ante el poder de Francia. En menos de un año, Napoleón había demostrado que su genio no tenía rival. El mapa se redibujó. Nuevos reinos, nuevos títulos, nuevos aliados. Sus hermanos gobernaban países. Su bandera ondeaba en los Alpes, en el Rin, en el Danubio. Pero la gloria siempre tiene un precio. Cuanto más alto sube un hombre, más sombras lo siguen. Inglaterra no se rendía. Sus barcos dominaban los mares. Y en el corazón de Europa, los reyes derrotados esperaban su momento para vengarse. Aún así, Napoleón se sentía invencible. Su imperio se extendía desde España hasta Polonia. Los ejércitos marchaban al compás de su nombre, y los pueblos lo recibían con una mezcla de miedo y admiración. «He conquistado Europa, pero todavía no he conquistado el tiempo», dijo una vez.
Y esa frase, dicha con calma, era la confesión de su destino, porque Napoleón ya no luchaba solo por victorias, luchaba por la eternidad. Europa estaba a sus pies. Las coronas que antes lo miraban con desprecio, ahora lo recibían con reverencia. Las cortes más antiguas del continente enviaban embajadores, regalos, promesas. Napoleón Bonaparte era el hombre más poderoso del mundo. El imperio francés brillaba como nunca antes. Sus generales eran leyenda, sus ejércitos invencibles y sus enemigos silenciosos. Pero la gloria no siempre une, a veces separa. En el corazón de su imperio, Napoleón comenzó a cambiar. El joven soldado idealista se transformó en monarca. El hombre de mirada ardiente se volvió frío, calculador, rodeado de lujo, intrigas y aduladores. Su matrimonio con Josefina, aquella mujer que lo había acompañado desde sus días de pobreza, empezaba a resquebrajarse. Ella no podía darle lo que más deseaba, un heredero, y mientras el amor se desvanecía, la política se imponía. En 1810, Napoleón tomó una decisión que heló a Francia. Repudió a Josefina y se casó con María Luisa de Austria, la hija del enemigo que una vez había derrotado. El emperador, que había vencido a los reyes, ahora se unía a ellos por la sangre. Europa entera quedó atónita, pero Napoleón solo veía estrategia. A través de esa unión, buscaba consolidar su imperio, darle un heredero y asegurarse un lugar en la eternidad, y lo consiguió. En 1811 nació su hijo, al que proclamó rey de Roma. Aquel día París tembló de júbilo. Parecía que nada podía detenerlo. El imperio alcanzaba su punto más alto. Los teatros lo celebraban, las iglesias lo bendecían, y hasta sus enemigos admitían su genio. Pero mientras la gloria lo envolvía, el destino ya preparaba su sombra, porque la historia, como los imperios, nunca se detiene. Los mismos aliados que lo habían aclamado empezaban a dudar. Sus guerras, su ambición, su control absoluto sobre Europa generaban miedo. Y en los salones de Viena, Londres y San Petersburgo, las voces del pasado volvían a susurrar su nombre, no con admiración, sino con odio. El hombre que había construido un imperio sobre la victoria estaba a punto de descubrir que la guerra más difícil no se libra en los campos de batalla, sino contra el tiempo. La cima del poder suele ocultar el abismo, y Napoleón, desde su trono dorado, ya no escuchaba el eco del peligro. Francia dominaba Europa, pero bajo esa superficie de gloria crecía algo que ni él podía controlar: el cansancio, el orgullo, la resistencia. El primer golpe vino del sur, España. Napoleón decidió colocar a su hermano, José Bonaparte, en el trono español. Pensó que sería fácil, un rey francés para un pueblo dividido, pero no entendía lo que estaba despertando. El 2 de mayo de 1808, Madrid ardió. El pueblo, cansado de invasores, tomó las calles. Viejos, mujeres, campesinos, soldados, todos se alzaron contra el ejército más poderoso del mundo. Aquella guerra, que Napoleón creyó un simple trámite, se convirtió en una pesadilla. Cada pueblo se volvió trinchera, cada colina un cementerio. Los franceses ganaban batallas, pero perdían el alma. La Guerra de Independencia Española fue su primera herida profunda, y mientras en España la gente moría gritando libertad, en Europa los reyes esperaban su momento. Napoleón lo sabía. Para mantener el control, necesitaba una victoria que silenciara a todos, y la buscó en el lugar más peligroso de la tierra, Rusia. En 1802, reunió el ejército más grande jamás visto. Más de 600.000 hombres cruzaron el río Niemen, camino a Moscú, pero la gloria pronto se volvió hielo. El invierno ruso llegó como un enemigo invisible. Los soldados morían congelados, sin comida, sin refugio, sin esperanza. Las llamas de Moscú iluminaban el cielo, pero no daban calor. La retirada fue un infierno. Cientos de miles quedaron enterrados en la nieve. Solo una sombra de su ejército volvió a Francia. Cuando Napoleón llegó a París, el pueblo lo recibió en silencio. Aún era emperador, pero su poder ya no era el mismo. Por primera vez,
La historia no caminaba a su lado. Aún así, en su mirada, seguía brillando una chispa. La chispa que lo había hecho invencible. Una derrota. Decía, no es el fin, es el comienzo de una nueva victoria. Pero en el horizonte ya se reunían las sombras de Europa. Rusia, Austria, Prusia e Inglaterra, todas juntas una vez más. El mundo entero se preparaba para derribar al hombre que había querido conquistar el destino. El invierno ruso se había llevado más que un ejército. Se llevó la fe, se llevó el mito de invencibilidad que lo rodeaba. Francia seguía siendo poderosa, sí, pero los aliados ya no lo temían, lo olían herido. En 1813, una nueva coalición se alzó contra él. Rusia, Prusia, Austria, Suecia y Inglaterra. Era el mundo contra un solo hombre. Napoleón reunió lo que quedaba de sus ejércitos. Jóvenes, inexpertos, sin recursos, pero aún dispuestos a morir por su emperador. Y bajo su mando, incluso esos muchachos parecían leones. Durante meses, las batallas se sucedieron una tras otra. Lützen, Bautzen, Dresden, victorias momentáneas, trozos de gloria en un océano de desesperación. Pero en octubre de 1813, llegó la que la historia recordaría como la Batalla de las Naciones. Leipzig, más de 500.000 de hombres, cañones, humo, lluvia, Europa entera rugiendo al mismo tiempo. Durante 3 días, Napoleón resistió lo imposible, pero la marea era demasiado grande. El genio no bastó. El número, la traición y el destino lo aplastaron. Cuando todo terminó, su ejército estaba destruido, sus generales agotados, su imperio al borde del colapso. Aún así regresó a París, con paso firme, como si la derrota no lo tocara. Pero ya no era el mismo hombre. La mirada seguía siendo de acero, pero detrás había un cansancio nuevo, el peso de los sueños que se rompen. En 1814 los aliados entraron en Francia. El pueblo, hambriento y cansado de guerra, no se levantó. Las calles que antes lo aclamaban, ahora lo observaban en silencio. En Fontainebleau, rodeado por sus generales. Napoleón entendió que su historia había cambiado. Firmó su abdicación. Dejó el trono, la corona, la gloria. Y cuando todos pensaban que lloraría, solo dijo una frase, seca, tranquila como una sentencia. Francia no ha perdido, solo ha cerrado un capítulo. Los reyes volvieron. Luis XVIII tomó el poder y Napoleón fue enviado al exilio, a una pequeña isla en el Mediterráneo, Elba. Allí, entre el mar y el silencio, el hombre más grande de Europa parecía desaparecer, pero el destino aún no había terminado con él, porque en el corazón del emperador aún ardía una chispa, pequeña, silenciosa, pero indestructible. En la isla de Elba, el tiempo parecía haberse detenido. El mar golpeaba las rocas, los vientos traían ecos de un mundo que ya no le pertenecía. Napoleón Bonaparte, el conquistador de Europa, ahora caminaba solo por los acantilados, rodeado de guardias y recuerdos, pero incluso en el exilio, seguía siendo emperador. Organizaba el gobierno de la isla, supervisaba caminos, escuelas y hasta el uniforme de su pequeña guardia. No sabía vivir sin mandar. Cada día, desde su balcón, miraba el horizonte. Allí en la distancia estaba Francia, y aunque los reyes habían vuelto, sabía que el pueblo aún lo recordaba. Sabía que el fuego no se había apagado. En febrero de 1815, la decisión estaba tomada. Una noche sin luna, Napoleón abordó un pequeño barco con menos de 1000 hombres. Atravesaron el Mediterráneo en silencio. Cuando pisó tierra francesa, dijo en voz baja, «He vuelto». La noticia corrió como un rayo. El gobierno envió tropas para detenerlo, pero algo extraordinario ocurrió. En lugar de arrestarlo, los soldados se acercaron, y cuando Napoleón abrió los brazos y gritó, «Aquí estoy. Si alguno quiere matar a su emperador, que dispare ahora». Nadie disparó. Los hombres rompieron filas, corrieron hacia él y gritaron su nombre. El ejército se le unía, el pueblo lo seguía, y en cuestión de días, el desterrado volvió a ser emperador. París lo recibió con lágrimas y música. Los balcones se llenaron de flores. El milagro había ocurrido.
Así comenzaron los 100 días. 100 días en los que el mundo entero volvió a contener el aliento. Napoleón reconstruyó su gobierno, formó un nuevo ejército y se preparó para enfrentarse, una vez más, a los mismos reyes que nunca lo habían perdonado. «Mi destino no ha terminado», dijo en el Palacio de las Tullerías. «Una sola victoria, y el mundo me recordará para siempre». Pero Europa ya no era la misma. Las potencias lo esperaban, unidas, decididas, con un solo objetivo: acabar con él, esta vez para siempre. Y en un pequeño pueblo de Bélgica, entre campos verdes y nubes grises, la historia preparaba su último escenario. Waterloo. Era el 18 de junio de 1815. El amanecer cubría los campos de Bélgica con una niebla espesa. Entre el barro y el silencio, un hombre observaba el horizonte montado en su caballo gris. Era Napoleón Bonaparte, y sabía que ese día decidiría su destino. Frente a él, los ejércitos aliados de Inglaterra y Prusia esperaban bajo el mando del duque de Wellington. 100.000 hombres, 100.000 corazones latiendo al compás del miedo. La lluvia de la noche anterior había convertido el suelo en un pantano. Los cañones se hundían, los caballos resbalaban, y el cielo parecía pesar sobre todos. Aún así, Napoleón sonrió. «Una última batalla», pensó, «y el mundo volverá a arrodillarse». Al mediodía, el trueno de los cañones abrió el infierno. Las colinas temblaron, el humo cubrió el sol. Durante horas el combate fue una danza de fuego y acero. La Guardia Imperial avanzó entre la metralla. Los tambores retumbaban. «¡Vive l'Empereur!», gritaban mientras subían la colina de Mont-Saint-Jean. Parecía que el viejo Napoleón volvía a vencer. Pero entonces, desde el bosque del este, llegó el rugido de un nuevo ejército. Los prusianos. El destino había hablado. Wellington resistió. Blücher atacó por el flanco, y el ejército francés comenzó a quebrarse. Napoleón intentó mantener la línea. Montó a caballo entre los cañones, su uniforme cubierto de barro, la mirada fija, desesperada, desafiante. «¡Resistid!», gritó. Pero ya era tarde. Los hombres huían, las banderas caían, y la Guardia Imperial, su orgullo eterno, fue rodeada. Cuando uno de sus generales le preguntó qué órdenes debía dar, Napoleón respondió solo: «La guardia muere, pero no se rinde». El estruendo se apagó lentamente. El campo quedó cubierto de humo y cuerpos, y en medio de ese silencio, terminaba un imperio. Napoleón retrocedió hacia el sur, sin ejército, sin trono, sin futuro. El sol se puso sobre Waterloo, como si la historia cerrara los ojos. Aquel día, no solo cayó un hombre, cayó una era, el sueño de una Europa bajo una sola voluntad, el sueño de un emperador que quiso escribir su propio destino. Pero incluso derrotado, Napoleón sabía una verdad que el mundo tardaría en entender. Las batallas se pierden, pero las leyendas nunca mueren. El barco Northumberland cortaba el Atlántico lentamente, como si el océano quisiera alargar el destino de su prisionero. A bordo, Napoleón Bonaparte, el hombre que había puesto de rodillas a Europa, ya no vestía de emperador, solo un abrigo gris y la mirada fija en el horizonte. Su destino era una roca perdida en medio del mar. Santa Elena, un pedazo de tierra olvidada por Dios, a más de 1.800 kilómetros de cualquier costa. Cuando llegó, la lluvia caía como si el cielo también llorara. La isla era árida, fría, cubierta de niebla y viento. No había palacios, solo una pequeña casa de madera llamada Longwood House. Allí pasaría el resto de sus días. Los británicos lo vigilaban día y noche. Temían que escapara de nuevo, como había hecho desde Elba. Pero esta vez no había retorno posible. Napoleón pasaba las horas escribiendo, recordando batallas, dictando sus memorias a los pocos fieles que lo acompañaban. «Si no puedo gobernar el mundo», decía, «al menos gobernaré la historia». Sus palabras se convirtieron en un ejército invisible. Cada frase, una batalla ganada contra el olvido. A veces, paseaba por los jardines, mirando el mar,
Mientras el viento traía ecos de cañones lejanos, escucho a Austerlitz, murmuraba. Escucho a mis hombres, aún me llaman. Pero la enfermedad comenzó a devorarlo lentamente. Dolores, fiebre, vómitos. El emperador que había desafiado a los reyes, ahora era prisionero de su propio cuerpo. El 5 de mayo de 1821, el sol se ocultó tras la colina. Napoleón se encontraba en su cama, rodeado de silencio. Sus últimas palabras fueron apenas un suspiro. Francia, ejército, Joséphine. Y entonces, el hombre murió. Pero el mito acababa de nacer. Europa entera guardó silencio. Y en ese silencio, la leyenda del hombre que desafió al destino comenzó a crecer. Años después, sus restos serían llevados de regreso a París. Y allí, bajo la cúpula de los inválidos, el emperador dormiría para siempre, rodeado por el eco eterno de su gloria. La historia suele olvidar a los hombres, los borra con el paso de los años. Pero hay nombres que el tiempo no puede enterrar. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. No solo un conquistador, no solo un guerrero, sino una idea, un símbolo del poder de la voluntad. Aún muerto, su sombra se alzó sobre Europa. Su nombre seguía siendo susurro y amenaza, inspiración y advertencia. Su imperio había desaparecido, pero sus ideas seguían vivas. La meritocracia, la educación pública, el código civil, la organización del Estado moderno. El hombre que había nacido en una isla pequeña, sin fortuna ni títulos, había cambiado el mapa del mundo y el alma de una civilización. Sus enemigos lo llamaron tirano, sus soldados salvador, sus críticos lo llamaron ambicioso, su pueblo héroe. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: nadie lo igualó. Décadas después, poetas, filósofos y pintores siguieron evocando su figura. Víctor Hugo escribió que el mundo entero fue su herencia. Y en los campos de batalla abandonados, aún se hablaba de aquel hombre que había hecho temblar al cielo. Napoleón se convirtió en leyenda, una figura que desafiaba el olvido, un espejo de los sueños imposibles, de la ambición humana llevada hasta el extremo. En cada hombre que busca su destino, en cada líder que desafía a su tiempo, hay un eco del emperador. Los siglos pasarán, los imperios caerán, pero el nombre de Napoleón Bonaparte seguirá pronunciándose con un respeto silencioso. Y cuando la historia vuelva a contar su vida, no lo hará solo como la de un conquistador, sino como la de un alma que nunca aceptó su límite, porque hay hombres que viven y hay hombres que trascienden. Y Napoleón fue uno de ellos.